Densidad poblacional. La provincia de Lima tendría 9.111.000 habitantes según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con una densidad poblacional de 2.854,29 habitantes por cada. El Perú es uno de los países con mayor disponibilidad de agua en el mundo, pero está repartida inequitativamente. La cuenca del Pacífico es la mayor provisión de agua para el sector empresarial y el sector doméstico, pero a la vez es la única de las tres grandes vertientes del país que presenta problemas de disponibilidad. Solamente el 1,8% de todo el agua disponible en el país. Sin embargo, en ese lugar habita más del 60% de la población nacional y está en continuo crecimiento. Según la Autoridad Nacional del Agua, ANA, la disponibilidad hídrica per cápita en Lima metropolitana es de menos de 500 metros cúbicos por habitante, cuando la disponibilidad media en el mundo fluctúa entre 5.000 y 10.000 metros cúbicos por habitante. Por eso, Lima es considerada una ciudad con una severa escasez de agua. El río Rímac es un río relativamente pequeño, con un promedio histórico de 26,6 metros cúbicos por segundo, considerando que es la fuente de agua más importante de la ciudad de Lima y Callao. Además, las actividades agrícolas y las industriales más importantes del país dependen de sus aguas. El Rímac abastece más del 80% del agua de la ciudad de Lima. El río Rímac se origina en la cordillera de los Andes a una altitud de 5.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 132 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, desembocando en el Callao, en el Océano Pacífico. Los principales tributarios del Rímac son San Mateo, Santa Eulalia, Río Blanco, y los valles que son tributarios o subcuencas también forman parte de la cuenca del río Rímac. El río Rímac tiene un total de 191 lagunas, un gran área de humedad, pastizales nativas, etc. Ante todo esto, ¿qué relación existe entre el fenómeno del Niño y la falta de abastecimiento de agua en la ciudad de Lima? Como se recuerda, en los últimos meses, la ciudad de Lima ha soportado poco más de 20 huaicos, provocando que el río Rímac se sobrecargue de una enorme masa de barro. Por ello, la planta de tratamiento de la Tarjea no pudo producir la captación de agua necesaria. Esto quiere decir que los huaicos Chosica y Huaycoloro han provocado que el río Rímac cargue el hoyo y desecho, provocando que el nivel de turbidez del torrente llegue a los 98.000 NTU, unidad nefelométrica de turbidez, donde lo ideal para potabilizar es de 10.000 NTU. De la misma manera, el huaico arrasó consigo piedras, troncos, lodos y otros residuos sólidos que podrían dañar la infraestructura de captación y tratamiento de agua potable de las plantas de Huachipe y la Tarjea. ¿Qué fue lo que pasó en esta localidad? El problema surgió cuando las aguas superaron la capacidad del embalse debido a las intensas lluvias causadas por el fenómeno del Niño. Para situaciones como estas existían dos medidas preventivas. Esta tubería, llamada de alivamiento, siendo mayor tamaño que las demás, servía para riego cuando existiera un excedente de agua. Asimismo, esta tubería vertical, llamada chimenea, almacena las aguas para ser utilizadas posteriormente. Sin embargo, estas dos medidas no fueron suficientes.
Lo que se tuvo que hacer era cerrar las vías de abastecimiento del embalse. Sin embargo, esto no se dio por la negligencia de la empresa que demoró en comunicar esta medida a los responsables. El agua que se rebalsó arrastró piedras y árboles que cubrió parte de la población y dañó la infraestructura de la hidroeléctrica. ¿Cómo funciona la hidroeléctrica Cayahuanca? Esta central usa las aguas depositadas del embalse de Barba Blanca. Este embalse se abastece por medio de canales subterráneos provenientes de las centrales Huinco y Matucana, transportando agua desde los ríos Santa Eulalia y Rímac respectivamente, después de que se hayan usado para generar electricidad. Las aguas del embalse son transportadas a la central por medio de tres tubos. En ese momento la energía potencial se convierte en cinética que mueven unas turbinas y es a la vez un dínamo. Por principio de Faraday se genera electricidad para posteriormente ser distribuida a toda la población por medio de antenas, pero sin antes pasar por el transformador, ya que el voltaje es demasiado alto, alrededor de 60.000 voltios. Una de las mejores formas para aminorar el desastre es la implementación de mallas antihuaicos. Estas, de aproximadamente 4,5 metros de alto, tienen la función de contención, es decir, retienen todo el material que baja por una quebrada producto de un deslizamiento. Con respecto al caso anterior, se podría instalar estos dispositivos en estas zonas, ya que son vulnerables a deslizamientos. Los trasvases de irrigación son una buena alternativa para la problemática mencionada. El trasvase del río Santa Eulalia es una buena alternativa para la reducción de su caudal y su pronta desembocadura en el río Rímac, que a su vez disminuirá su volumen, provocando así menos probabilidad de que lleve consigo troncos, árboles, viviendas en cantidades por su paso en los distritos de Chosica y Chalacayo. Las aguas separadas del río Santa Eulalia serán llevados a una laguna artificial formada por esa, para luego ser usada como una fuente de utilidad para la agricultura de los poblados cercanos como lo son el distrito de Cayahuanca, San Pedro de Castas y Santa Eulalia. Una de las soluciones para la escasez del agua en Lima sería la construcción de pozos de reservorio de agua. Por razones de economía y de recuperación de los niveles freáticos en los conos de eyección de los valles del Rímac y del Chillón, se ha considerado que sería conveniente dedicar los numerosos pozos ubicados en el área urbana al uso estacional y en algunos casos horario para cubrir las puntas estacionales y eventualmente horarias de la demanda. El poder atender en toda el área urbana disminuye las exigencias sobre el dimensionado de las tuberías del sistema de distribución. El rendimiento promedio de esta fuente sería complementario a la densidad poblacional del distrito determinado. Ante la escasez de recursos se suma la caída consecutiva de huaicos en la zona alta de Huarochirí y Chosica durante los primeros días de febrero. Eso enturbió el agua del río Rímac y causó el cierre temporal de la boca toma de la planta La Atarjea
en el Agustino. Por esa razón se activó un plan de racionamiento en Lima y el Callao, que afectó el abastecimiento en las partes altas de la capital, como el cercado de Lima por falta de presión. La planta de tratamiento de la Tarjea cuenta con 2 reservorios que tienen una capacidad combinada de 1,5 millones de metros cúbicos de agua. Esto permite abastecer a Lima de agua potable durante 17 horas continuas sin tener que alimentarse del río Rímac. Según Sedapal, en el 2015 se ha proyectado un gasto aproximado de 60 millones de soles solo para comprar insumos químicos que permitan potabilizar el agua fluvial, por lo cual una solución para la escasez de agua sería la construcción de más reservorios con mayor capacidad de almacenamiento. Megaproyectos hídricos. Nuestro país vecino Ecuador, afectado también por el fenómeno del Niño, ha realizado 6 proyectos para el control de inundaciones y sequías. En el anterior desastre hemos visto cómo el funcionamiento de estos han evitado los posibles desastres en este país. Un ejemplo de esto es el sistema del control de inundaciones Bulubulu, el cual fue hecho para evitar los posibles desbordes de los ríos Bulubulu, Cañal y Nal. Este cuenta con diques y presas que sirven para redireccionar los cauces a través de canales artificiales. Este gran sistema ha ocasionado la protección de 100.000 hectáreas de terrenos cultivables y la reubicación de unas 100.000 personas. Asimismo, haciendo una comparación entre el Perú y Ecuador, podemos tomar como ejemplo al río Zarumilla, el cual se encuentra en la frontera de dichos países. Este río se desbordó en el anterior desastre del Niño Costero, pero hubo una variación en estos países, debido a que la parte de Ecuador estaba intacta por la construcción de mallas y muros con piedras, mientras que en la parte de Perú todo estaba destruido y devastado, produciendo la pérdida de cosechas y dinero. Haciendo un análisis podemos notar que el problema no está en el río, ya que este siempre se va a desbordar en tal época del año, sino en nuestros jefes de Estado, los cuales no han planificado bien una solución a este problema. Y tal como dijo el presidente Rafael Correa, que el sistema de inundaciones no es un gasto, sino es una inversión para poder tener en el futuro